El dominio propio o autocontrol es la capacidad que Dios nos da a nosotros como sus hijos a través de su Espíritu Santo para poder dominar nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestra lengua, nuestros deseos, nuestras pasiones carnales que muchas veces tienden a seguir a querer relucir y hacernos caer en diferentes pecados. Pero algo que es muy importante como cristianos y que tenemos que entender es que si nosotros queremos vivir una vida que honre a Dios y queremos servir a Dios de una manera honrada, tenemos que aprender a autocontrolarnos, dejar de lado nuestras emociones y nuestro temperamento y aprender a dominarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estaremos viviendo una vida en verdadera santidad. ¿A qué me refiero con esto? Que estaremos alejándonos de nuestros impulsos carnales, someterlos y dejar que sea Jesús el que tome el control de nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a poder dominar nuestras emociones y nos ayude a poder autocontrolarnos. Y muchas veces cuando nosotros enfrentamos la oposición, ya sea el temor que conlleva el ir a compartir la palabra de Dios acerca de el qué dirán, el qué pensarán de nosotros, el qué nos van a hacer, o inclusive las provocaciones que muchas personas pueden provocar en nosotros, esas cosas a veces tienden a desanimarnos, a decirnos es que yo no quiero pasar por ahí, yo no quiero ir con esa persona porque sé lo que provoca dentro de mí eso. Pero a mí me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 7, donde le menciona dos características esenciales que todo cristiano debe tener, pero que esas dos características van abonadas y bien tomadas de la mano con lo que es el dominio propio. Y dice de esta manera, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Justamente estas dos características son las que van abonadas con lo que es el dominio propio, no el autocontrol o el dominio propio que como humanos tenemos, sino que aquel dominio propio que el Espíritu Santo nos ayuda a tener. ¿Y por qué van abonadas estas dos características? Porque no podemos tener dominio propio si no hay justamente poder, si no hay una capacidad que nosotros previamente recibimos. Y no puede haber un dominio propio sincero si no hay amor en ese dominio propio. Porque probablemente nosotros sí podamos reflejar un autocontrol de una manera externa, pero de una manera interna probablemente sea todo lo contrario. Y estamos siendo falsos entonces, porque a pesar de que las personas no pueden ver lo que hay dentro de nosotros, Dios sí puede verlo. Y a veces nos quedamos ardidos con aquellos comentarios, aquellas actitudes o cosas que ciertas personas pueden provocar en nosotros y lo retenemos dentro de nuestro corazón, y eso hace que ese dominio propio o ese autocontrol ya no sea sincero. Entonces, justamente con la ayuda del amor y del poder que es que el Espíritu Santo trae a nosotros cuando le recibimos, podemos demostrar un dominio propio sincero. Ahora, vamos a tomar rápidamente estos dos puntos para explicarlos de una mejor manera. Primeramente, el poder. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, también recibimos poder. Un ejemplo claro es el de los discípulos. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios, iban y compartían las buenas nuevas, independientemente del temor que esto pudiera provocar a otras personas o de las provocaciones que ellos pudieran tener de diferentes comentarios de otros judíos o de los mismos fariseos. Y otro ejemplo que tenemos es el del mismo Jesús, que Jesús, después de haber bautizado, viene el Espíritu Santo y reposa sobre él en forma de paloma, y después de ello es llevado al desierto para ser tentado. Y justamente por ese poder que Jesús recibió a través del Espíritu Santo, pudo resistir a la tentación, y así el diablo huyó de él.
El poder del Espíritu Santo es aquel que puede ayudarnos a vencer ese temor o hacer de lado aquellas provocaciones o aquello que las personas puedan decir o hacernos, y así continuar sirviendo a Dios de la misma manera, con la misma pasión, con la misma entrega. El siguiente punto y el último es el amor. El amor es aquello que todo hijo de Dios debe tener, porque es la mejor arma que tenemos y la mejor herramienta de mayor alcance para aquella persona que no conoce de Jesús. Independientemente de aquello que las personas nos pueden llegar a hacer, de lo que las personas nos pueden llegar a decir, el amor es aquello que nos puede llegar a demostrar completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a amar a las personas independientemente de lo que nos puedan llegar a hacer o decir. Un ejemplo claro es el de Jesús. Jesús nunca respondió de mala manera a pesar de todas las provocaciones, a pesar de todo lo que las personas le hicieron. Entonces ese es un gran ejemplo que nosotros como hijos de Dios tenemos al momento de amar. Debemos tener la capacidad nosotros de soportar con amor cualquier dificultad o cualquier oposición que se nos presente en la vida con otras personas. Entonces, estimado oyente, estamos llamados a tener ese dominio propio, a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros como hijos de Dios debemos tener un autocontrol, debemos tener ese dominio propio. Porque observemos rápidamente lo que dice el libro de Proverbios capítulo 25, versículo 28, que dice de la siguiente manera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, muchas veces cuando nosotros no tenemos un autocontrol, estamos expuestos a muchas otras cosas. Estamos expuestos a más críticas, estamos expuestos a más malas opiniones, e inclusive a que podamos ser de mal testimonio para otras personas. Tenemos que recordar que como hijos de Dios ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo el que viene a tomar el control de nuestras vidas, porque justamente como dice aquel pasaje, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tomemos en cuenta esto, estimado oyente, y cada vez que nosotros podamos pasar por una situación difícil o de adversidad, recordemos lo que es el dominio propio y sobre todo aquellas características que van abonadas con eso mismo, que es el poder y el amor que nosotros hemos recibido como hijos de Dios a través de su Espíritu Santo. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran amor, de gran edificación, y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.